que nos da no la experiencia, no nuestros años en el cristianismo, no nuestra cultura, nuestros estudios, sino orar con la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Y en este trasegar de entender qué es orar con sabiduría y revelación, nos encontramos con este último tema que hemos venido masticando, que hemos venido profundizando, que nos hemos sentado a la mesa del Señor a pedirle revelación, y es con el tema de la guerra espiritual. Y oh, qué maravilloso ha sido entender que antes que ponerme a reprender a Satanás, antes que ponerme a hablarle a Satanás y a sus demonios, yo tengo que recibir, entender y vivir en la realidad de esta guerra. De una guerra que no comenzó por mí, ni por mi pecado. Esta guerra espiritual comenzó por el deseo de aquel ángel, porque eso era Satanás, un ángel, que quiso ser igual a Dios. Y al tratar de ser igual a Dios, fue despojado del reino de Dios. Y Satanás tampoco nunca se arrepintió, sino que quiso seguir interponiéndose en el camino y los propósitos de Dios. Quiso seguir su batalla. Y esa es la guerra espiritual, la guerra entre la luz y las tinieblas, la guerra entre Dios y Satanás. Y cuando esta hermosa creación de la cual tú y yo hacemos parte entran dentro de la historia, Satanás encontró el objeto perfecto con el cual estorbarle a Dios, con el cual perturbarle a Dios. Y eso fuimos nosotros, la cereza del pastel que llenó la creación, el hombre y la mujer. Y Satanás entró en acción haciendo lo que sabe, engañar, persuadir con engaños, de tal manera que la raza caiga en sus engaños. Y esta es la guerra espiritual que batallamos, pero hemos entendido, uno, que sí, la guerra espiritual es primero real, más real que lo que perciben nuestros ojos. Todo lo que percibimos en el plano físico es el resultado de lo que en el plano espiritual se está batallando. En el plano espiritual se está batallando la guerra con Ucrania, en el plano espiritual se está batallando esto del nuevo orden mundial, en el plano espiritual se está batallando cuando se está gestando un niño y vienen todas esas corrientes o esas, para una madre soltera, esas influencias de querer abortar. En el plano espiritual hay una guerra por la vida y la muerte. Pero si no entendemos quién es el que guerrea y el que puede ganar esta batalla, que solamente es Cristo y solo Cristo, nuestras batallas espirituales van a ser desgastantes, van a ser improductivas y no van a ser victoriosas, porque no podemos subestimar el poder del enemigo, el poder de Satanás, porque Satanás tiene poder, pero no tiene un poder superior al poder de Cristo, al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a seguir con nuestro tema de cómo guerrear la guerra espiritual. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón y ha venido enseñándome a través de muchos escritos y de lo que Él hablaba a mi corazón sobre un arma fundamental en la guerra espiritual, un arma que viene de Él y se llama el discernimiento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que tome control de nuestra mente, de cada uno de nuestros pensamientos, que tome control de aquello que nos preocupa, podamos dejarlo allí, en la cruz del Calvario, y podamos sentarnos a la mesa, porque eso es lo que quiere el Señor, sentarnos a su mesa y en su mesa servirnos el banquete de su palabra que da vida, su palabra que sana, su palabra que restaura, su palabra que vivifica, su palabra que no le da lugar a la mentira. Así que le pido al Señor que en este momento puedas tú disponerte para que el Espíritu Santo sea uno con tu espíritu, uno con tu mente y uno con tu cuerpo, y podamos darle total autoridad al Espíritu de Dios de transformar nuestros pensamientos, de soplar sobre nuestros cuerpos
y hacer la obra que el Señor quiere hacer a través de esta palabra. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta noche, Señor. Te pongo delante de ti mi vida, mi corazón, mi mente y cada una de las palabras que has puesto en mi boca. Séllala todo aquello que no viene de ti y úsame, Señor, como un canal, como un instrumento por el cual tú fluyas, Señor, con tu revelación y tu poder. Delante de ti pongo la vida de cada persona que se conecta con nosotros, Señor, especialmente, Señor, te pido por la vida de Mariet, te pido por la vida de Maurice, te pido por la vida de Ligesita, de Jimena, de mi tía Patti, de Omitar, de toda mi familia, Señor, te pido, Señor, que aquello que les aqueja, que los perturba, Señor, que trae desasosiego, temor o dolor en este momento, Señor, desaparezca en el nombre de Jesús y podamos sentarnos a tu mesa, Señor, y recibir de ti tu palabra, Señor, tu palabra que viene a confortar nuestros corazones, tu palabra que viene a vivificar nuestros espíritus, tu palabra que viene a darnos un nuevo cuerpo contigo, Señor, tu palabra que rompe la mentira y el engaño y establece la verdad, tu palabra que disipa toda tiniebla y nos deja ver la luz en cualquier situación que estemos pasando. Gracias, Señor. Oro por la necesidad personal de mi amiga Mariet, Señor, sé que tú estás en control de sus recursos, Señor, de su trabajo, que estás en control de ese cambio de trabajo de la niña, Señor, de su carro, Señor, de cada cosa que ella necesita. Tú eres su proveedor, Padre, igual que para su hermana Janet, para su hermano y sus sobrinos, Señor. Tú estás obrando conforme no a la necesidad de ellos, sino a tu voluntad. Pongo delante de ti la vida de mi amigo Maurice, Señor, coloco, Señor, los deseos, los anhelos, la necesidad de él, Señor, para que sea suplida conforme a tu generoso corazón, Señor. Gracias por ese amor que él nos da, Señor, y por su apoyo. Prospéralo y bendícelo, Señor. Pongo la vida de Angelita en tus manos, su familia, Señor, sus necesidades, sus amigos, Señor, que le piden a ella oración. Oro, Señor, para que le des la sabiduría, Angelita, de llevar tu palabra a todo aquel, Señor, que pones en su vida, para que de lo que ella ha recibido también lo dé a otro, Señor. Y en especial oro por mis tíos, Señor, por mi tía Patti, por Omar, Señor, por este momento de cambio, para que les des la sabiduría y el discernimiento para que encuentren, Señor, tu voluntad en cada decisión, que no muevan un dedo si no es guiado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendigo cada uno, Señor, de las personas que nos ven en vivo o que nos ven en diferido. Tú conoces la necesidad personal, Señor. Y aún antes de que ellos, Señor, la expongan delante de ti, tú ya has provisto, Señor, has provisto recursos para sus deudas, para sus proyectos. Tú has provisto sanidad para sus cuerpos y sus mentes. Tú has provisto consuelo para sus corazones heridos. Tú has provisto revelación para todo aquello, Señor, en lo que ellos no entienden, Señor, y no han podido solucionar, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres en este momento todo lo que tenemos, pero tú eres todo lo que necesitamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría poder, ¿cómo se dice eso? Centrarnos en lo que el Señor nos ha venido dando, porque no es algo de un poquito por aquí y un poquito por allá. Todo tiene un hilo conductor y ese hilo conductor es su poder, ese hilo conductor es su obra, ese hilo conductor es su espíritu. Cuando empezamos a estudiar sobre la guerra espiritual, el Señor nos regalaba unas armas espirituales y todos dijimos, sí, vamos directamente a la armadura de Dios. Y no, para llegar a la armadura de Dios tenemos que ir un poco más atrás. Y es esos regalos que Cristo quiso dejarle en claro a su iglesia que se los daba. Yo esta semana estaba arreglando unas cosas de mi jefe y estaba arreglando unos cajones. Y en esos cajones saqué un sobre que llevaba mucho tiempo. Se veía que llevaba mucho tiempo y cuando abrí el sobre, dentro del sobre que era un regalo para la Navidad, había plata. Y yo, wow, así le pasa a los cristianos. Tenemos regalos que el Señor nos ha dado
En el momento que nos permitió conocerlo, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, tenemos regalos empacados en este libro que se llama la Biblia. Desde la primera hoja hasta la última son regalos preciosos de Dios que recibimos a través de la obra de Cristo. Porque el Antiguo Testamento simplemente es la sombra de lo que es Cristo, la primera forma de acercarnos al Señor. Y en Cristo nos es revelado la plenitud de la palabra. Desde el momento en que Dios se encargó de cubrir la desnudez del hombre, viene el Señor mostrándonos que Él quiere seguir encargándose de nuestra vida, que Él quiere seguir siendo nuestro suficiente. Y lamentablemente nosotros como seres humanos tendemos a querer ser autosuficientes. Y esa es nuestra guerra personal, porque cada día tenemos que luchar con rendirnos a ser de nuestro Señor nuestro suficiente y dejar de querer ser autosuficientes. Y en eso sí que es experta la religiosidad para llenar al cristianismo de autosuficiencia y no de dependencia. Porque empezamos a depender a ver de cuántas horas más oro, de cuántos diezmos negocio, de cuántas promesas más hago, de cómo puedo comprometerme más, cómo yo puedo hacer. Cuando se trata de todo lo contrario, cuánto dejo que Él haga en mí, cuánto yo dependo del Señor. Que mis oraciones no sean las mías, sino las guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Que esta guerra que estoy batallando en este mundo natural, porque el príncipe de este mundo es Satanás, no las peleé en mis fuerzas, sino las peleé en el poder de Cristo en mí. Esa es la guerra que nosotros libramos con nuestra carne, con el mundo que está lleno de toxicidad y con Satanás. De poder rendirnos. La mejor forma de batallar espiritualmente es una rendición completa y absoluta al Señor, que no es más que una dependencia continua del Señor, no solamente en aquello que lo necesitas, en aquello que se te dificulta, sino en todo, aún en tus fortalezas. Aprende a depender del Señor y a descubrir lo que Dios quiere de ti y de lo que Dios te ha hecho y te ha capacitado para que hagas. Cuando nosotros descubrimos que nuestra mayor fortaleza está en ser débiles en Él, lo cambia todo. Porque aún Pablo dijo, cuando soy débil, Él es fuerte. Yo les decía hace 8 días que un amigo de Memo, cuando se pegó en el dedo gordo del pie, que el que se haya pegado sabe que es durísimo, duele y hace que salga la familia entera a aflorar. En lugar de consolarlo y de ayudarlo, le dijo, sea machito. Y muchas veces nosotros venimos a las personas quebrantadas en necesidad a decirle, ¿usted no que es cristiano? Ore, ¿no será que es que usted no está leyendo la Biblia? ¿No será que es que usted no está yendo a la iglesia? ¿No será que es que usted no está haciendo? Sea machito, más o menos. Y wow, le ponemos cargas a los demás, que el mismo Cristo le dijo a los fariseos, cargas que ni nosotros podemos llevar. Y por eso el Señor ha sido tan tajante cuando al empezar esta serie nos habló de sus regalos, no de lo que nosotros tenemos que hacer, sino de los regalos del Señor. Y hemos visto que el regalo, de los regalos más hermosos que nos dejó antes de irse, cuando estaba ahí comiendo con sus discípulos y diciéndoles, les digo estas cosas antes de que me vaya, mi paz os dejo, mi paz les doy, no se las doy como las da el mundo, sino, dice acá, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¡Wow! Eso es maravilloso, cómo nos exhorta en amor al Señor a entender que la única forma de no tener miedo no es que se nos solucionen las cosas o que nos arrunchemos o que... No, la única forma de no tener miedo es siendo conscientes del regalo de la paz que hemos recibido de Cristo. Dice, así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije.
Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarán que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Eso es increíble, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor nos está preparando aquí para que nuestra fe sea certera. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo. Y lo que iba a pasar, pasó. Eso es increíble. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda. Para que el mundo sepa que amo al Padre, vamos, salgamos de acá. Cuando tenía que ir a ser entregado. Y ahí hablaba del gozo, de la paz y de la fe. Satanás no va a huir ante tus gritos. Satanás va a huir cuando te vea protegido por la paz de Dios, porque en tu mente hay paz, en tu mente hay paz. Se me está cayendo el mundo, las deudas están encima mío, el dolor está terrible, pero yo tengo paz. ¿Sabes qué pasa ahí? Satanás, todos esos dardos de fuego que quiere enviarme de ese dolor te va a llevar a la muerte, no cabe en mi cabeza, porque tengo paz. Todas esas angustias que se generan por pensar en qué voy a hacer mañana y con qué voy a pagar y yo qué le voy a dar a las niñas y qué vamos a hacer, se disipa. ¿Por qué? Porque sé que tengo el gozo del Señor que me fortalece, porque me enseñó a vivir un día a la vez. El día de mañana no ha llegado, así que tengo suficiente con el día de hoy. Mañana será otro día y hoy tengo motivos suficientes de gratitud, porque no hay más razón válida para tener gozo que la gratitud. Porque el gozo es diferente a lo que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece momentos de placer y tal vez de alegría, pero el gozo es un estado continuo de gratitud, de estar a gusto con lo que uno tiene. Alguna vez mi esposo hace muchos años me enseñó a orar, orando por querer lo que tengo. Porque cuando oro por querer lo que quiero, este mueble y lo veo, ya lo tengo, lo puedo agradecer. Quiero vivir en Miami, vivo en Miami, lo puedo agradecer. ¿Me entienden? Un corazón que agradece se llena de gozo. Y eso es algo que Satanás no puede soportar. Por eso es tan fácil que vengan las relaciones conyugales a hacer de la suya Satanás, porque lo primero que uno pierde es el gozo. Porque se vuelve amargado porque botó la pila, porque botó la estufa, porque botó, bueno, me la estufa, porque botó la media, porque no hace las cosas como yo quiero y se pierde el gozo. Y Satanás, en un corazón amargado, en un corazón criticón, en un corazón lleno de juicio, hace lo que se le da la gana. Pero en un corazón que está lleno de gozo por gratitud, Satanás no tiene cabida. ¿Y qué diremos de la fe? Cuando Satanás quiere venir a atacar la creencia y encuentra una persona firme creyendo, tiene que huir. ¿Creyendo en qué? ¿En el milagro? Yo lo creo, yo lo creo. Eso es meditación, eso es actitud mental positiva. Creyendo en el Señor, como creyó Job. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estas armas del amor, de la paz, del gozo y de la fe son las armas con las cuales el enemigo no te puede tocar. Y hace 8 días hablábamos de un arma preciosa y es el arma de la sabiduría. La palabra dice, el que no tiene sabiduría, que la pida. Y algo que me encanta siempre que tengo a alguien a quien aconsejarle es, pide sabiduría. Pero es que yo sé cómo manejar el negocio. Pide sabiduría. Pero es que yo sé cómo cocinar. Pide sabiduría. Pero es que yo sé cómo atraer a mi esposo. Pide sabiduría. Pide sabiduría porque es la oración que siempre el Señor va a contestar. La sabiduría. Y veíamos hace 8 días que lo contrario de la sabiduría era la insensatez. ¿Y la qué? Ahora se me perdió la hojita. Amor. La insensatez, a los que estuvieron hace 8 días en el en vivo, ayúdenme con eso. Lo contrario a la sabiduría es la insensatez. Acá está.
Aquí está. La insensatez y la necedad. ¿Qué era la insensatez? La falta de buen juicio. Y la necedad es la demostración de poca inteligencia. Entonces, nosotros, la palabra dice, pidan sabiduría. Y si nosotros pedimos sabiduría, una persona con la sabiduría de Dios, el enemigo no la resiste. Porque lo que busca Dios es que tú te vuelvas necio. ¿Y cuál es el principio de la necedad? Negar a Dios. Pero yo no niego a Dios. Pero cuando tú te pones primero que Dios, no, es que yo puedo, esto, Señor, quédate a un lado, que yo lo manejo solo. Ahí estás siendo necio, porque te estás fiando en tu propia inteligencia y en tu propia prudencia. ¿Y sabes a qué lleva eso? Al orgullo. ¿Y sabes qué es el orgullo? El orgullo fue lo que llevó a Satanás a querer ser igual a Dios. Así que tenemos que ser tan cuidadosos con la forma en la que nosotros reaccionamos, en la forma como pensamos y en la forma como estamos decidiendo, si estamos permitiendo que sea la sabiduría de Dios la que guíe nuestros pasos o simplemente nos estamos dejando llevar por nuestras propias emociones, por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos. Y aquí entra el tema de hoy, lo que hoy el Señor me regalaba para compartir con ustedes. Tenemos 4 armas: paz, gozo, fe, sabiduría. Y hoy el Señor quiere que introduzcas en esta aljaba, ¿sí se llama aljaba, verdad? La aljaba es donde uno guarda las flechas para ir a cazar. Entonces, en tu aljaba, que es tu propia vida y tu corazón, guarda estas armas: fe, paz, gozo, sabiduría, y hoy vamos a ver el discernimiento. Y primero vamos a entender qué significa la palabra discernimiento, porque eso parece en chino. Ok, vamos a ver qué es el discernimiento. El discernimiento es una capacidad, o sea, algo que puedes hacer, algo que se te ha dado, con lo que se te ha dotado. Dice, es una capacidad para discernir. Entonces veamos qué significa discernir. Discernir es distinguir una cosa de otra. Distinguir una cosa de otra. Wow, cuando uno va a comprar tenis, qué difícil es, sobre todo en Colombia, que hacen unas copias buenísimas entre si los Nike son originales o son hechos en Manizales. El discernimiento es la capacidad de distinguir una cosa de otra, señalando las diferencias que hay entre ellas. ¡Wow! Un sinónimo para el discernimiento, el discernir, es entender, apreciar, comprender o juzgar. ¡Wow! Quiero repetírtelas. Los sinónimos son entender, apreciar, comprender y juzgar. Hay algo con el que el Señor nos dotó desde el mismo momento en que nos creó, y creó todo esto para nosotros. Y fue en el momento que le dijo a Adán y Eva, de todo esto ustedes pueden comer, excepto de este árbol, del bien y del mal y del árbol de la vida. Y resulta que ese pedacito de la historia, ese momento, no solamente le puso un límite bueno, bondadoso para cuidar a la humanidad, sino que le dio la capacidad, el mismo Dios delegó en el hombre la capacidad para poder tomar decisiones. Si el Señor les hubiera dicho, vayan, hagan lo que se les dé la gana, pues realmente ahí todo era permitido, todo, como que no había esa necesidad de entender si era una decisión mala, porque todo era bueno. Pero cuando el Señor le pone un límite a Adán y Eva, también lo dotó con la capacidad de decidir lo bueno, porque le dijo, de esto no lo hagas. O sea, le dijo que tus decisiones serán buenas hasta que hagas esto. Y Satanás, que es experto en seducir y en buscar estorbar el plan de Dios, ¿qué vino a hacer? A influenciar
las decisiones de Adán y Eva. ¿Te parece que esa historia fue hace muchos millones de años? ¿Qué es Instagram? ¿Qué es Facebook? ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué es este mundo lleno de información? Es un caldo de cultivo de influencias que vienen a nosotros para llevarnos a tomar decisiones. Y ahí es donde entra este regalo hermoso del discernimiento espiritual. Todo el tiempo tú estás expuesto a tomar decisiones. Y estas decisiones van a estar influenciadas por tu cultura, por tu educación, por tu pareja, por lo que ves en las noticias. Todo va a estar influenciado por eso. Pero la diferencia entre esa influencia que existe para todo el mundo y la influencia para los hijos de Dios es que nosotros ahora, por gracia, podemos ser influenciados por el Espíritu Santo. El mundo capacita a la gente para tomar sus decisiones de acuerdo a lo que el mundo llama éxito o de acuerdo a lo que el mundo llama fracaso. El mundo capacita a todas las personas para que estos tomen decisiones que los lleven a sentirse mejor consigo mismos, a disfrutar de placer, de autosuficiencia. Entonces, cuando nosotros nos volvemos cristianos y seguimos viviendo en este mundo lleno y contaminado y sobresaturado de información, esta es un arma que necesitamos ejercitar todo el tiempo. Tenemos dificultad muchas veces en determinar la diferencia que hay entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hay muchas cosas que vienen disfrazadas de bueno, pero que son malas. Y en todo este boom publicitario de que debemos comer mejor, hay un tema muy, muy álgido con respecto al azúcar. Y cómo estas empresas tratan de disfrazar el azúcar es un veneno, pero tratan de disfrazarlo, mostrando de otra manera que no es un veneno, que eso es maravilloso, que ya no usemos azúcar sino endulcorantes y yo no sé qué más cosas, que es la misma vaina, el mismo empaquetado del veneno para el cuerpo humano. Así que necesitamos el discernimiento aún para comer, para saber qué comprar en el mercado, para saber qué nos conviene o no nos conviene. A veces nos dejamos engañar por lo que oímos y vemos, y a veces se nos dificulta discernir si Dios nos está hablando o no nos está hablando. A veces nos cuesta entender lo que otras personas nos están diciendo. Hay tanto que nos hablan que no discernimos lo que Dios nos está hablando o lo que las otras personas nos están hablando. A veces estamos diciendo, vamos a la iglesia no para escuchar la voz de Dios, sino para escuchar la voz del pastor. Y oro en el nombre de Jesús para que cada pastor entienda que su responsabilidad mayor no es saberse la Biblia, sino que su responsabilidad mayor es escuchar la voz de Dios. Para que cuando abra la boca en nombre del Señor, sea la voz de Dios la que hable a través de su boca y no sus sentimientos, sus emociones, sus deseos y sus planes. Y yo creo que es por eso que la iglesia está tan viciada, porque hay más influencia del mundo en la iglesia que de la iglesia en el mundo. ¿Qué responsabilidad tenemos los líderes espirituales? No de embutirle la palabra de Dios como algo de memoria y de conocimiento, sino de poder ser un instrumento de Dios, de revelación, de ánimo, de, como dice Pablo, ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Oro en el nombre de Jesús para que este discernimiento espiritual sea ejercitado de una manera como nunca antes ha sido ejercitada por los líderes y pastores de la iglesia.
porque hay tantas voces alrededor de la iglesia, tantas corrientes, tantos movimientos que han permeado la voluntad de Dios para la iglesia, la voz de Dios. Los púlpitos se han vuelto una guerra campal. Cuando el pastor se enamora del púlpito, muchas veces negocia el mensaje. Pero cuando el Señor ha cautivado el corazón del pastor y ha hecho que sea el mensaje, la razón de ser del llamado pastoral, todo se puede convertir en un púlpito. Facebook, la sala de tu casa, el garaje de tu casa, un parque, una reunión social, una llamada por teléfono, una oración en la mañana. Todo se vuelve un púlpito cuando nosotros, como líderes espirituales, aprendemos a escuchar la voz de Dios y a hablar lo que Dios nos ha dicho. No los 20,000 tratados teológicos o la hermenéutica del uno o del otro, sino la voz de Dios para este tiempo, para este momento. Nosotros a veces no discernimos ni entendemos lo que otra persona nos está hablando. Muchas personas vienen a hablarnos y nosotros oímos entre líneas tratándole de solucionar inmediatamente el problema, cuando esa persona lo que quiere es ser escuchada, porque hay dolor, porque hay temor y no sabemos escuchar entre líneas a las personas, y por eso necesitamos el discernimiento espiritual. Necesitamos tomar nuestras decisiones con discernimiento, porque si las tomamos basadas en las apariencias son todas aquellas cosas pasajeras que nosotros tenemos y que las vemos como agradables y no vemos a largo plazo las consecuencias que nos puedan acarrear. Todos tenemos el poder y la necesidad de tomar decisiones, pero no todos tomamos decisiones buenas porque las tomamos simplemente por apariencia. Por ejemplo, hoy fue muy chévere porque mi marido me contaba sobre una persona que aquí trabaja con lo del crédito para poder adquirir casa y todo este cuento, y Memo le explicaba la situación y la persona, la mayoría te dirían, sí, métete en una casa, endeúdate, mira, esto está facilísimo porque es como para cerrar los negocios. Y era tan lindo escuchar a esta persona que le decía, mira, quédate quieto, espérate unos 2 años, porque yo creo que el mercado va a ir tendiendo a regularse. Los precios en este momento están muy altos y puedes tener una mejor opción, no en este momento, sino en 2 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder encontrar personas como esas! Pero también en el camino de tomar decisiones de algo tan importante como una casa, te puedes encontrar con el mercader de sueños, con el que te pinta unos proyectos y unas negociaciones espectaculares en las que tú, sí, ¿dónde firmo? O cuando estás con tus ganas de poder entablar una relación con alguien, puede venir alguien con malas intenciones a llenarte de cuentos preciosos y fantasías divinas en las cuales tú puedes caer. Mira lo que dice el Salmo 119 en el versículo 66. El Salmo 119 en el versículo 66. Este salmo es tan precioso. Salmo 119 en el versículo 66 dice lo siguiente. Dice, creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Esto le pedí al salmista. Salmo 119, versículo 66. Que esta sea tu oración cada vez que tienes que tomar una decisión, por pequeña que sea. Yo creo en tus mandatos, o sea, creo en lo que tú dices, Señor, y ahora enséñame el buen juicio. El buen juicio es todo lo contrario a la necedad.
Todo lo contrario a eso es el buen juicio. Enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Saca la verdad a la luz. Vivimos en un mundo lleno de falsedad, mentiras y medias verdades que nos llevan a la confusión. Medias verdades que nos llevan a la confusión. Cuando estábamos previos a las elecciones, había una frase que todo el mundo la repetía y eran las noticias falsas, ¿cierto? Que estábamos llenos de noticias falsas y yo no sabía si eran realmente falsas o había parte de verdad. Y todo lo que hacían en ese periodo de elecciones, pienso que lo único que trajo fue confusión. Mucha gente cerró su WhatsApp pensando en que le iban a robar yo no sé qué y cerraron los Facebook y todo era malo y ahora que eso me van a ver que cuando me duermo, cuando me levanto, eso lo han hecho aún antes de las redes sociales. Que este país, por ejemplo, conoce tu vida al derecho y al revés desde antes que existieran con el seguro social. Te conocen, lo único que no conocen de ti es cuándo te vas a morir, pero de ti lo saben todo, todo. Vivimos en una época llena y bombardeada de información. Y si esta información no se discierne en entender y ver realmente cuál es la verdad o la mentira, tarde o temprano nos mete en problemas. Pero lo más triste es que no solamente hay que discernir en el mundo. Este es un tiempo en que como cristianos debemos discernir dentro de la iglesia. Si el mensaje que yo estoy recibiendo viene de parte de Dios, si lo que yo estoy aprendiendo es la verdad. Porque como les digo, a través de la historia y del consumismo religioso y de esta batalla por las megachurch, se ha perdido la verdad. La verdad. Predicamos de la plata, predicamos de la salud, predicamos del bienestar y muy poco se predica de Cristo. Le tratamos de predicar a la gente para que vea que se puede solucionar su vida. Y vivimos como lo que dicen los psicólogos, que como estamos educando a nuestros hijos. Eso tiene un nombre y es la aversión a la espera, que uno ya no tiene la capacidad de poder esperar. ¿Cómo se llama eso? Gratificación instantánea. O sea, meto oración, saco bendición. Meto diezmo, saco prosperidad. Meto pacto, saco bendición. En eso se ha convertido la vida de muchos cristianos. Y qué tristeza, porque si algo dice la palabra de Dios, es que el Señor nos ha dejado el regalo del discernimiento. Y para eso quiero llevarte a Primera de Juan 8, 26, 27. Primera de Juan 8, 26, 27. Este es un tema denso que no me gustaría hacerlo a la carrera, así que lo vamos a hacer en dos partes. Esta va a ser la primera parte y dentro de 8 días vamos a continuar con este regalo precioso del discernimiento espiritual. ¿Perdón? Primera de Juan 2, del 26 al 27. Primera de Juan 2, del 26 al 27. Mira lo que dice Primera de Juan. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido, ¿quiénes? Les está hablando a los creyentes, le está hablando a Ligiecita, le está hablando a Jimena, le está hablando a Dorita. Nosotros los que hemos recibido a Cristo, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. ¡Wow! ¿Quién enseña la verdad? ¿Google? ¿Quién enseña la verdad? ¿Las universidades? ¿Los teólogos? No, la verdad la enseña el Espíritu Santo. Así que tal
como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y no me parece casual que hoy precisamente mi esposo me venía contando que recibió una invitación de los pastores de Broward ¿para qué era? Para ir a una iglesia en Colombia donde hablan del avivamiento y del Espíritu Santo, a recibir el Espíritu Santo porque es lo que necesita la iglesia de Broward. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que eso lo estén diciendo los líderes espirituales de las iglesias de Broward! Entonces, ¿dónde han dejado el Espíritu Santo? ¿Dónde está esta escritura que dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? Aquí no dice busquen donde esté el Espíritu Santo. Aquí está diciendo que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Mire que Dios dice que el Espíritu Santo vive en el liderazgo de una iglesia. El Espíritu Santo vive en cada uno de ustedes. Y esa es mi paz cuando miro a mis hijas irse de mi lado a sus universidades y a sus colegios. Porque yo no puedo ir con ellas y yo no las puedo cuidar. Pero sé y tengo la certeza que el Espíritu Santo va con Steffi cuando va a la universidad, cuando se va a reunir con sus amigos y aún cuando va a la calle 8 a comer, porque el Espíritu Santo no se le baja del bus. Yo sé que el Espíritu Santo va con Sofía y Gaby. Yo sé que el Espíritu Santo va con Memo. Y tengo la certeza que el Espíritu Santo va conmigo a todo lugar donde yo voy. Y por eso se volvió mi mejor amigo. Ahí radica el por qué el Espíritu Santo tiene que ser tu mejor amigo, porque Él habita en ti. Eso dice aquí en Primera de Juan 2. Dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. El único que le puede enseñar la verdad es el Espíritu Santo. Por eso a ti, mi hermano cristiano, cuando vas a un servicio, coge lo que aprendiste en el servicio y siéntate con el Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, muéstrame esta verdad. ¿Esto es verdad? ¿Qué hay más? Porque hay más. Con el Espíritu Santo hay más revelación, no solo la que le da el pastor el domingo o la que me puede estar dando en este momento a mí. Cuando acabemos esto, pídele al Espíritu Santo, dame, Señor, discernimiento, muéstrame, Señor Dios mío, en esta área de mi vida que siento que estoy batallando, tu verdad en cómo puedo manejar mis finanzas, tu verdad en cómo puedo manejar mi alimentación, tu verdad en cómo puedo manejar mi tiempo. Señor, dame discernimiento para saber qué tiempo estoy viviendo. Porque la palabra de Dios dice hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Y mucha gente quiere cosechar cuando no ha sembrado, pero cuando estaba en el tiempo de sembrar, nunca se dio cuenta que era el momento para sembrar. Pídele a Dios discernimiento de tu tiempo en este momento. Este momento de mi vida, en mis 60, en mis 40, en mis 50, ¿qué tiempo estoy viviendo, Señor? Hoy sentía de Dios en mi vida personal que era mi tiempo de cosechar. El Señor me dejaba ver a través de unos mensajes que recibí, porque a mí me cuesta, como yo soy tan activa y proactiva y reactiva, a mí me costaba entender ese tiempo de la cosecha. Yo siempre pensé que tenía que estar sembrando, y no es que no vaya a seguir haciéndolo, pero creo que me llegó el tiempo de respirar profundo y ver a Dios trayendo la cosecha. ¿Y sabes qué? Cuando miro que estás aquí conectado del otro lado, es una señal de cosecha. ¿Tú sabes cuánto tiempo llevamos sentados detrás de este celular sembrando la palabra? No han sido ni 1, ni 2, ni 3 meses, han sido años. Y tú has valido la pena. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque ustedes son fruto de una siembra y hoy son la cosecha. Y no una cosecha para llenarme de orgullo, lejos de, o llenarnos de orgullo con mi esposo. Es una cosecha porque veo que cuando viene la tormenta en la vida de, por ejemplo, de Mariel,
Sí, cae un aguacero y tal vez se moja un poquito, pero otra vez se seca y el Señor la guarda y la protege y la respalda. Cuando veo la vida de cada uno de ustedes, porque gracias a Dios tengo contacto, veo fruto de la palabra de Dios en Dorita, veo fruto de la palabra de Dios en Ligecita, veo fruto de la palabra de Dios en Jimena, veo fruto en Angelita. Así que estoy segura que este es un tiempo de cosecha. Gracias Dios por eso, por permitirme discernir estos tiempos, porque hay muchas cosas que se oponen, hay una guerra espiritual, pero cuando discierno este tiempo, como ese tiempo en que Dios me está dando cosecha, nada se va a interponer, ni Satanás, ni el mundo, ni mi carne débil se van a interponer para recibir de Dios el fruto de lo que Él mismo me permitió sembrar, de lo que Él mismo ha regado y de lo que Él mismo podrá darme para darle a Él y a los que Él quiera. Amén. Entonces, no dudes como creyente de que tienes el don del discernimiento de espíritus, pero sí ora fervientemente porque te puedas ejercitar en ese discernimiento. Que no te pase lo de la tarjeta de mi jefe que la recibí en una Navidad, ni sé en qué año recibiría, y si no es que yo saco la tarjeta y le digo, oye, mira, esta tarjeta tenía plata, no se daba cuenta. Hoy quiero decirte, Dios te dio una tarjeta hace mucho tiempo en la que venía un sobrecito llamado discernimiento espiritual. Úsalo, úsalo para manejar tus finanzas. Pregúntale al Señor, Señor, ¿este peso es para esto, para esto, para esto o para qué, Señor? Señor, ¿debo trasladarme de ciudad? ¿Con qué propósito, Señor? Señor, ¿debo dejar que mis hijas tomen esta decisión? Muéstrame, Señor, que no me vuelva un cincel para mis hijas, sino que yo también pueda ser como lo que eres tú, Señor, que me moldeas con amor. Dame discernimiento, Señor, y también dame discernimiento cuando otros vienen a mí por un consejo. Uy, cuando uno tiene el privilegio de aconsejar, este es un don básico, porque el único que discierne el corazón y los pensamientos es el Espíritu Santo, tanto los míos como los de la otra persona. El Espíritu Santo nos faculta para tener la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. Porque a veces, ¿qué pasó? Ah, ok. Pues imagínate, son religiosos. Le acaba de restringir los comentarios Facebook a mi esposo. Hay que discernirlo en el espíritu. Al enemigo no le gusta que proclamemos su verdad. Pero bueno, gloria a Dios porque aquí seguimos y el Señor nos sostiene. Porque eso es algo que sí debes discernir siempre. Eso solo te lo da el poder del Espíritu Santo. Saber que tuya es la victoria. Tuya es la victoria. Y eso solo lo puede dar el Espíritu Santo porque cuando el dolor acecha, a veces tú dices, me morí. Pero el discernimiento viene sobre ti para decirte, esto no es para muerte, esto es para vida. Esto es para vida. Y aquí quiero hacer un ejemplo que esta mañana lo veía muy claro en mi vida. Y es el ejemplo entre David y Goliat. El discernimiento de David no estaba basado en lo que veían sus ojos, sino en lo que él sabía, conocía y había experimentado de Dios, de su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando vio a Goliat, él no vio a Goliat como el gigante, sino como aquel incircunciso que se estaba oponiendo no al pueblo. Mira eso tan lindo, cómo discernió en su corazón la verdad del momento. Todos en el ejército del rey Saúl les faltaba discernimiento espiritual. Solo veían lo físico, la planicie, el gigante, el pueblo enemigo y su cobardía y su desventaja frente al enemigo. Pero cuando viene este chiquitico David, que era un chiquitico frente al gigante,
El Señor le había dado discernimiento y era algo que él había ejercitado, porque él mismo lo dice, yo maté un león para defender mis ovejas. Yo he cuidado y te he visto en mis praderas y el Señor me ha dado la victoria, ¿verdad? Era un ejercicio en David, él ya discernía porque estaba ejercitado. Y cuando llegó el gigante, no fue el gigante, porque él ya se había enfrentado a otros gigantes también, a los leones, a los chacales, a todo lo que, los peligros que corría cuidando las ovejas y en las que él siempre salía victorioso. Entonces, ¿quién tuvo discernimiento espiritual? David. Y viene Goliat y dice, este pobre estúpido, prepárense de una vez para caer rendidos ante el ejército, ante mi ejército, más o menos dice Goliat, porque este me lo como vivo. Y viene David en el nombre del Señor de los ejércitos y vence a Goliat con la primera piedra. Muchas veces nosotros, por no ejercitarnos en el discernimiento, cargamos no las 5 piedras que cargó David, cargamos rocas, la roca de orar más, la roca de dar más, la roca de comprometerme y prometerle al Señor en 1000 cosas con tal de que Dios me responda y me salve, en lugar de una roca que se llama fe, porque el discernimiento te apunta a la fe, porque viene dado por el Espíritu Santo. Así que una de las conclusiones a las cuales hoy yo quiero llegar, para que sigas preguntándole al Señor y ahondando personalmente en este tema tan hermoso, es: el discernimiento espiritual es únicamente para los hijos de Dios. No pretendamos que otros puedan tener discernimiento. Se pueden comportar torpemente porque no disciernen. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El discernimiento espiritual me revela lo que es bueno para mí desde el punto de vista de Dios. Por eso David le dijo, en el nombre del Señor de los ejércitos. David nunca dijo, en el nombre de Saúl y su ejército. No, en el nombre del Dios de los ejércitos. David le dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a presentar batalla frente al pueblo del Señor? O sea, David la tenía tan clara porque tenía discernimiento. Y eso es lo que nos falta a nosotros frente a nuestras batallas diarias, con las que a veces nos dejamos vencer tan fácilmente. Porque en lugar de ver a Dios en medio de eso, estamos viendo nuestro problema más grande de lo que es nuestro Señor. Mira esto, el discernimiento me revela lo que es bueno para mí desde el punto de vista de Dios y de su plan para mi vida. Así que yo te exhorto en amor a que ores por discernimiento espiritual. Que cuando te enfrentes a la duda, porque lo contrario al discernimiento es ignorancia y confusión. Entonces, ¿y qué hace el enemigo? ¿Cuáles son las armas del enemigo? Traer confusión. Hacer que ignoremos la verdad, disfrazando las mentiras, disfrazando la mentira como verdades a medias. El discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Yo quiero decidir desde la verdad y no desde el error. Yo quisiera errar lo menos posible. Y si tú eres papá y mamá, uno lo que menos quiere es errar en la educación de sus hijos. Pero si usted tiene más de 2 hijos, se dará cuenta que son tan diferentes. Y necesitamos discernir en el espíritu el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos, para educarlos en esa dirección, en el propósito de Dios, no en el tuyo, para no volvernos los peores verdugos con nuestros hijos. Nosotros necesitamos como padres discernimiento espiritual para guiar a nuestros hijos, y no solo los pequeños. ¿Qué decimos de aquellos grandes que vienen a contarnos sobre sus divorcios, sobre sus relaciones rotas, sobre sus sueños rotos, y quedamos como Condorito Plop? Señor, ¿qué hacemos?
Cuando viene tu hijo, la edad que tenga, a pedirte un consejo, pídele al Señor discernimiento para que puedas leer entre líneas lo que tu hijo necesita, pero para que puedas escuchar la voz del Señor y puedas hablarle a tu hijo con sabiduría. El discernimiento va acompañado con la sabiduría. Y frente a esas armas, el enemigo no puede hacer nada. Es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Eso es el discernimiento. La habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. ¿Y por qué bíblicamente? Porque la Biblia, más allá de ser un manual de la vida, es la vida misma, porque la Biblia se trata de Cristo y su obra. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra y en su palabra encontramos a Cristo, encontramos la verdad. ¿Por qué? Porque al encontrarnos con la verdad recibimos el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para discernir, o sea, para distinguir entre lo bueno y lo malo y no dejarnos confundir. Lastimosamente, el discernimiento es un área en donde muchos cristianos caemos. El discernimiento cruza mi vida en Cristo en cada área. Su palabra me provee con el discernimiento necesario para tomar las decisiones en cada área de mi vida. Si tú quieres saber si la Biblia habla de sexo, sí, la Biblia habla de sexo. Si la Biblia habla de plata, sí, la Biblia habla de plata. Si la Biblia habla de diferencias familiares, la Biblia habla de diferencias familiares. Pero más allá de hablar de esto, habla de la obra de Cristo para poder introducirla en medio de todos esos conflictos, porque solo el Señor es capaz de restaurar, de restituir, de rehacer, de revivir, de resucitar. Sin el discernimiento podemos caer fácilmente enredados por todo viento de doctrina. Creo que el tiempo se me acabó, pero vuelvo y le repito, los exhorto con todo mi amor a que le pidan al Señor discernimiento y juntamente con el discernimiento le pidan sabiduría. También vamos a hablar de ese discernimiento de saber si hay una fuerza diabólica que quiera venir a perturbar, porque Dios también nos puede dar el discernimiento para saber qué es y decirle a ese espíritu de muerte, sal de él, porque está destinado para vivir. A ese espíritu de ruina, sal de aquí, porque el Señor traerá ideas creativas para prosperar. El Señor nos da el discernimiento espiritual. Vamos a ver dentro de 8 días, vamos a seguir con nuestro tema de el discernimiento, sabiendo que es un don de Dios, y vamos a ver 6 características donde el discernimiento es esencial para distinguir entre 2 opciones. Vamos a orar y vamos a entregarle nuestra noche al Señor para que Él haga en nosotros su obra, para que a través de esta enseñanza avivemos el deseo de orar por ese discernimiento, para ser conscientes de que el poder del Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado la capacidad para discernir. Y nos demos el tiempo antes de responder y de decidir de orar por discernimiento. Antes de entrar a tu cocina, dile, Señor, dame discernimiento, Señor, para ver, Dios, cómo puedo mejorar la dieta de mi familia y sus defensas se vuelvan mejor, para que su estómago esté mucho mejor. Señor, dame discernimiento y sabiduría en mi trabajo para hacerlo más productivo. Déjame ver, Dios, por qué hay este malentendido. Dame sabiduría, dame discernimiento para actuar conforme a tu voluntad y no conforme a lo que yo quiero, Señor. Padre, gracias por la enseñanza de hoy, porque es una enseñanza, Señor, que tú vas a seguir ahondando y vas a seguir dándonos, Señor, la capacidad de discernir correctamente para vivir en tu voluntad, en tu propósito y bajo tu poder, donde el enemigo no nos puede hacer daño ni nos puede tocar, y que en tu nombre va a tener que soltar todo aquello que ha atado y que es nuestro, porque
a través del discernimiento nos das la capacidad de recibir todo aquello que tú has preparado para nosotros. Te entrego la necesidad de cada uno de mis hermanos en su salud. Señor, si están tomando medicina, oro para que esa medicina obre conforme a tu voluntad, Señor, de que traerá sanidad o medicina para obrar en perfección la sanidad del cuerpo de ellos. Gracias, Señor, porque tú restauras y restableces toda esa flora intestinal de mi amigo, de mi hermano Gilberto, Señor, y traes sanidad sobre cada parte de su cuerpo. Un soplo de tu aliento se lleva toda enfermedad, Señor, y traes células nuevas, órganos nuevos, un estómago nuevo, Señor, todo nuevo, porque eres tú el especialista en hacerlo nuevo, Señor. Tú traerás provisión sobre la vida de cada uno de ellos, de Patti, Señor. Tú conoces su necesidad y la suples conforme a tu poder y tu gracia para ella, para sus hijos, para su esposo, Señor, para su madre, Señor, para mi amiga Mariela, Angelita, para Jimena, Señor. Tú das sabiduría para enfrentar cada situación con discernimiento, Señor. Oro, Señor Dios mío, para que nos ejercites en ese discernimiento, para que aprendamos a manejar estas armas contra las que el enemigo no tiene poder ni cabida. Señor, que yo pueda tener mi mente en paz y mis pensamientos sean llenados por tus pensamientos y guiados por tu espíritu. Que tu gozo fortalezca mis huesos, fortalezca mi corazón y fortalezca, Señor, cada área de mi vida. Que tu fe, Señor, que has depositado en mí se acreciente y yo vea prodigios y milagros. Y que la sabiduría y el discernimiento aumenten, porque yo, Señor, dependo cada vez más y más de ti. En el nombre precioso de Jesús, bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones y disfruten de los regalos que el Señor les ha dado. Experimenten el poder del Espíritu Santo y no se dejen influenciar ni amedrentar por las acechanzas del enemigo. Dios los bendiga.